Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de la partida de la semana. Hoy les quiero dar la partida entre Magnus Carlsen y Levon Aronian que acaban de jugar en el torneo de Grenke. La partida fue llena de maniobras, fue muy interesante y se ajusta a la definición de belleza de una partida de ajedrez que tiene Levon Aronian, que es que sea, como dijo sus palabras, el ajedrez debe ser slow and beautiful, debe ser lento y hermoso. Pues esta vez fue lento y hermoso, pero a favor de Magnus Carlsen. Bien, la partida comenzó con una gambito de dama, por transposición en este momento se convierte en un gambito de dama y transpone a la variante vienesa que se inicia con E4, D por C4, E4 y ahora mismo alfil B4. Hace poco Carlsen le ganó a Duda en Vacancy con el sacrificio de peón alfil por C4, caballo por E4 y ahora en roque corto se parece a la variante greco de la italiana. Les recomiendo que vean esta partida. Carlsen Duda que fue muy interesante, pero ahora tras alfil B4, en vez de sacrificar el peón, decidió jugar alfil G5 y entrar en las variantes principales. El negro ha abandonado el centro momentáneamente con la captura D por C4 con la intención de abrir la columna y eventualmente, y no tan eventualmente, ahora mismo bombardear el centro con los peones que quedan para disminuir la acción central de las blancas. La partida de alfil por C4 continúa, C por D, caballo por D, y antes de hacer dama A5, desclavando al caballo y atacando al alfil a la vez que presiona en C3, la teoría estima que alfil por C3 es la mejor jugada rompiendo la estructura de peones, que ahora tiene 3 islas de peones contra solo 2, entregando a la pareja de alfiles en el camino. Y todo esto es muy conocido y se han jugado en esta posición más de 1000 partidas. Hay más de 1000 partidas en la práctica magistral. Lo más común es jugar alfil B5 jaque. El mismo Carlsen en vez de jaque hizo alfil por caballo alguna vez, que es una de las principales, sin importar tanto el jaque intermedio. Rey F1 se jugó y nuevamente si dama por C4 se hace rey G1 y el alfil de F6 es tabú porque si es capturado, luego de torre C1 se ataca a la dama y con rayos X al alfil, que no puede ser defendido por la dama. Una vez que se pierda el alfil con torre por alfil jaque, no hay quien cubra al rey y se perdería también la torre. En aquella partida que antes jugó Carlsen, la rey F1, Morosevich no jugó dama por C4, sino que prefirió jugar G por F6 con juego complicado tras torre C1. Posiciones de este tipo que pueden darse con alfil por F6 inmediatamente o con alfil B5 jaque es lo que la teoría estima que es lo mejor, pero Carlsen, fiel a su estilo, prefirió jugar una línea que no se había jugado nunca, que la teoría misma no estima conveniente, bueno, supongo que no estima conveniente porque nunca se ha jugado y plantea nuevos problemas a Aronian que no al final no pudo resolver. La prueba del 9 de esta posición para mí es qué pasa tras caballo por E4 capturando un peón. Como hemos dicho tantas veces, el ajedrez es el juego del ataque doble. Este caballo no lo defiende nadie, al peón tampoco. Podrían seguir complicaciones tras dama G4, atacando caballo y peón, caballo por D2, dama por G7 atacando torre. Si el blanco o las negras, perdón, juegan torre F8, pues se dividiría rey por caballo con peones iguales. El rey blanco está en el centro, pero el negro también. Posición compleja que parece favorable a las blancas. Pero la verdadera prueba del 9 es qué tal si hace caballo por C4 y dama G8, rey E7 y enroque corto. El negro tiene dos piezas, sería caballo y alfil, a cambio de una torre, lo cual le daría una cierta ventaja material, pero el rey negro estaría en el centro. Los módulos de análisis no se sienten impresionados por la posición de las blancas. Piensan que el negro está mejor hasta al menos hasta cierta profundidad de análisis. Para un humano, pues yo a mí sería una desbalance material inusual. El rey en el centro me daría algún temor, yo si jugase con negras, y estoy seguro que esto lo analizó Carlsen hasta el infinito en su trabajo de laboratorio en casa, y estoy seguro que si acaso las negras están mejor, si acaso, será luego de hacer muchísimas jugadas muy exactas. Aronian prefirió jugar seguro y en lugar de caballo por E4 decidió enroque corto, ahora sí amenazando al peón, que fue defendido inmediatamente por la dama. La dama fue una buena idea porque luego de enroque corto las torres quedarán conectadas y con ello la apertura habría acabado. Un plan que puede tener en el futuro las blancas, una vez que se hayan enrocado corto, es tal vez hacer F4 o E5 inmediatamente, ganando espacio sobre el rey contrario, lo cual justifica
la jugada de Aronian E5, ganando espacio en el centro. Este peón en casilla negra coordina bien con el alfil de casillas blancas. Uno controla las blancas, el otro las negras, pues están en una buena situación de coordinación, a la vez que gana un poco de espacio en el centro, así que parece lógica. Con caballo B3 ataca a la dama y se gana un tiempo para lograr en la siguiente jugada enrocarse corto. Y ahora tiene el negro muchas posibilidades. La solución de Aronian es interesante. Este alfil de C4 está muy activo en esta diagonal que mira con rayos X hacia el rey. Así que con alfil G4 que toca a la dama provocando F3, decide atacar al alfil con torre y dama. Y el alfil no tiene una casilla buena donde seguir actuando en esta diagonal. La ideal sería alfil B3, pero está el caballo allí. Con lo cual aparentemente el alfil, no aparentemente, sino que realmente tendría que abandonar su idea de presionar el punto F7. Se podría seguir la jugada intermedia, alfil por F7, dama por F por G4, ganando un peón, pero tras dama C4 se ataca al peón de E4 dos veces, es difícil defenderlo, y también se ataca al peón de G4 en caso de que se cambien las damas, y aunque tal vez las blancas poseen una cierta iniciativa tras dama F3, pues esta iniciativa podría desaparecer poco a poco, y en todo caso no fue del gusto de Carlsen, que prefiere entregar la pareja de alfiles, que tenía la pareja de alfiles como compensación por el peón débil aislado, en C3, la prefiere entregar porque si captura, cosa que sucedió, pues ya estos peones podrían formar una masa conjunta los dos y se produciría un peón pasado, ¿no? No es... ¿Por qué retrocedió H5 el alfil Aronian? Que no parece que coordina muy bien con el resto de sus piezas que están en el flanco de dama. Porque de otra manera, si no retrocediese a H5, sino a D7 por decir algo, el blanco podría hacer F4 atacando el centro y presionando con la torre con rayos X al punto débil F7 que solo está defendido por el rey. De esta manera, con el alfil H5 mantiene al peón de F3 clavado y no puede avanzar sin perder la dama al menos inmediatamente. Aquí aprovecha Carlsen que este alfil no está trabajando en esta diagonal G4 o H3, C8 defendiendo la torre y tácticamente logra defender el peón de D5 o logra también él con los peones en casillas blancas que coordinen con su alfil de casillas negras, pretendiendo en un futuro tal vez si fuese posible C5, D6 y esa masa que avance para ganar aún más espacio. La justificación táctica de C4 es que a dama por C4 atacando la dama que no la defiende nadie, de todas maneras es posible torre a C1 atacando a la dama y con rayos X a la torre que está detrás, y si dama por dama pues seguiría torre por torre con mate porque el rey no tiene ninguna casilla de escape. Por supuesto esto es muy fácil para Aronian y jugó caballo de 7 ahora sí amenazando el peón. Y ahora viene la eterna pregunta: ¿con qué torre defendemos al peón? ¿Con la de F o con la de C? Recuerdo que creo que Capablanca dijo algo así como: usted concéntrese mucho y una vez que lo haya decidido, elija la otra. En este caso no es tan así. ¿Por qué hizo torre FC1? ¿Por qué no la de A? Diría alguien. Porque si hago torre AC1, pues la otra torre me puede quedar libre para empujar al peón pasado de D, para darle ánimo desde la retaguardia. Pues, ¿por qué? Porque la idea de torre F1 es empujar al peón de C5. Es previsible que el negro intente hacer B6, impidiendo C5. Entonces necesitamos a la torre en A1 para jugar A4 y darle impulso al peón con A5. ¿Qué ganamos con esto? Primero, sí, voy a hacer una jugada cualquiera aquí para decir A5. Y voy a hacer una jugada cualquiera. No, ahora no voy a hacer una jugada cualquiera. Si hace B por A5, pues puedo empujar mi peón ahora o más tarde, ¿no? Ya queda removido el obstáculo en B6. Si no hace nada, voy a hacer otra jugada cualquiera no útil, simplemente para decir mi idea. Peón por tiene dos posibilidades. Si toma de pieza de cualquiera, pues nuevamente este peón, ahora no porque me estoy dejando el caballo, pero en un futuro muy cercano puedo empujar el peón a C5 porque otra vez el obstáculo en B6 ha salido. Y si toma de peón, bueno, aparte que en la jugada anterior me estaban dando jaque, así que en verdad A por B6 en ese momento no era buena porque me dejaba pieza, pero la idea, quería mostrar, era la idea, ¿no? Y si tras A por B6, en un futuro, no ahora que me dejo pieza, toma de peón, pues entonces este peón en B6 quedaría débil en una columna abierta. Es la típica operación de columna que nos enseñó Nensovich. En esta posición, en cambio, el peón de B6 dijo algo así como que está muerto de risa porque aunque la torre vaya a B1, pues el peón está sólidamente defendido por el peón de A7, así que no le hace ni cosquillas.
Pero tras la operación de columna A4 A5, pues ya es otra cosa. Aquí Aronian decide detener al peón de A4 en su lugar de origen, pero en el camino se impide A5, se impide que el obstáculo del peón de C4 salga del camino y siga allí, pero como punto negativo se crea un punto débil en B6 en una columna abierta. Recuerdo que en un video anterior alguno de los que afortunadamente ven estos vídeos, afortunadamente para mí, preguntó por qué B6 está débil en otra posición. Se podía preguntar ahora, ¿por qué B6 está débil si está defendido por un peón y un caballo? Pues por la misma razón. Un peón que obliga a una pieza a defenderlo, es una carga para esa pieza. Y entonces no puede mostrar toda su actividad porque tiene que estar defendiendo un peón. Cuando un peón es defendido por otro peón, es la defensa más económica. Entonces no se habla de debilidad. Y recuerden que toda debilidad, para ser debilidad, tiene que poder ser atacada. Y nuestras piezas se encuentran muy bien atacando las debilidades del rival, porque atan justamente a esas piezas y le quitan movilidad. Por eso inició dama F2. Ya la dama está mirando al peón de B6. Parecería natural hacer primero, a mí me pareció al menos, alfil E3, tocando el peón, pero hasta que me di cuenta que tenía E4 y el alfil puede aprovechar la clavada del peón sobre la dama, y pues no sería conveniente. Dama F2 se sale de la clavada tocando al peón, no amenaza nada, pero lo molesta. Dama D6 para liberar un poco la torre y detener. Es un mal bloqueador la dama, pero el peón para lo menos para que no pueda avanzar. Seguimos situando las piezas, tocando la debilidad del rival, ¿verdad? Y aquí llega otro momento interesante, alfil G6. ¿Qué pueden jugar las blancas? Se dio tal vez tarde cuenta, imagino yo, Carlsen jugó dama de 2 que podría iniciar una idea de hacer C5 y si B por C capturar el peón de A5. Recuerden que todo punto débil transmite la debilidad a lo que defiende. Entonces aquí hay un complejo débil, lo apunta también. Si por ejemplo ves una jugada inútil y como idea, no digo que sea la mejor, como idea, y luego me captura el peón, el caballo podría llegar a C4, una buena casilla de bloqueo, tendríamos el peón pasado de A4 y de D5 con ventaja de las blancas, como idea, no quiero entrar en detalles concretos. Tiene esa idea. Otra idea interesante que lo hice en la siguiente jugada fue dama B2 para intentar quitar al bloqueador del peón de D6 y al defensor del peón de B6 también. Entonces, esta dama, de D6 tiene la doble función de evitar que el peón avance y defienda al peón. Mientras que la dama de 2 solo puede atacar al peón desde F2. Esta dama tiene una función de ataque y la dama negra tiene dos funciones de defensa. Entonces me conviene cambiarla. Gano el cambio o la vuelta o el vuelto, depende del país donde estamos, como se diga, ¿no? 2 contra 1. Dama B2 es interesante. Dama de 2 también tenía su idea. Jugó F6 para poder traer el alfil a F7 para tocar el peón de D5 que se podría producir como pasado, o para que vaya E8 en un futuro para tocar al peón de A4, a la vez que con F6 se refuerza el dominio central. Imagino yo que Carlsen decidió que C5 no era tan fuerte en este momento y pasa el plan de tratar de cambiar las damas. Utiliza el pensamiento profiláctico. ¿Cómo puedo adelantarme a ello? Y decide hacerlo con cabeza 5. ¿Por qué? Porque si hace una jugada inútil tipo H6, el cambio de damas es interesante, como habíamos dicho, y el blanco podría tener la oportunidad de desbloquear ese 5 con un caballo en B3, por ejemplo, o en su momento avanzar D6, o presionar al peón de B6 con torre B3. Una variante posible, no forzada, es torre C8 atacando al peón, que está defendido, torre B3 atacando al peón de B6. Se puede defender tácticamente con alfil F7 tocando al peón de D5, aprovechando que este peón está clavado y no se puede capturar porque se perdería la torre que está detrás. Ahora ya se amenaza alfil por B6. Alfil F7 acaba de jugar, por eso torre B5 que defiendo al peón. Ya tal vez puedo hacer en un futuro torre B1 o algo así. Y si defiende el peón, una variante no forzada pero ilustrativa. No solo no forzada, sino no tan buena para las negras, pero ilustrativa de los temas que existen. Toco la debilidad de B6. Obligo las piezas a estar pasivas y ahora el caballo ya no está
obligado a defender el peón de C4 y podría hacerse caballo E4 con idea de caballo D6, ganando el peón de B6 y la partida por lo tanto. Por supuesto, esta variante no es forzada, de hecho es colaboracionista, digamos, pero nos indica los problemas que puede tener las negras en esta posición. Las negras jugaron, en vez a la jugada dama B2, perdón, jugó torre C7. La idea fue torre C7 porque si ahora cambio las damas, cambia, existe alfil F7 gracias a que jugó F6 y ya se está presionando con torre C8 si alfil D5, por ejemplo. Ahora no tiene tiempo de hacer todas las maniobras que vimos, porque si torre A1 sigue torre C8 y no puede traer el caballo D2 liberando la columna porque seguiría alfil por D5. Por eso fue bueno F6, por eso a dama B2 torre C7 no hizo dama A3 inmediatamente, que era su idea original, utilizó el pensamiento profiláctico como dije, y entonces recicla el caballo que puede saltar a E4 en un futuro, defiende al peón a la vez que se libera la columna que podría servir para atacar el punto débil B6. Aquí jugó caballo F5 y aprovechó para meter más presión en esta, aprovechando la indefensión de la dama negra, metía presión, con torre de 8 la defiende y tal vez pretende este caballo saltar en el corazón de la posición blanca, lo cual justifica torre C3 que controla la casilla de 3 porque simplemente seguiría torre por caballo. En este momento, hasta este momento las negras pues, han jugado más o menos con cierta precisión. Si acaso hay una pequeña imprecisión, que no voy a ser yo quien le critique al grandísimo jugador de Aronian, pues no ha tenido un especial impacto sobre la partida. No está tan claro cuán mejor están las blancas, pero la posición de las negras es más incómoda. Y como dijo Petrosian alguna vez sobre su variante de la India de Rey, gracias a la India de Rey me he construido mi dacha. Dacha es su cabaña de campo en ruso, creo. Y se podría decir que Carlsen se ha hecho campeón del mundo aprovechando estas posiciones en que está un poco mejor y va a lo que se llama ordeñando la vaca poco a poco, presionando hasta que tu rival se quiebra. Todavía la posición de las negras es aceptable, incómoda, pero aceptable. Pero realmente sí hay que reconocer un error es en este momento. Las negras juegan F5 buscando contrajuego con E4, pero con este avance, cada avance de peón, otra cosa que podemos aprender, cada avance de peón debilita las casillas de los costados. En este peón controla E5 y G5. Una vez que avanza, ya no las defiende. Y sucede que E5 está en casilla negra. ¿Qué importancia tiene esto? Hay alfiles de distinto color. El alfil blanco va por blancas, el alfil negro va por negras. El alfil negro, por más que dé vueltas por todo el tablero, jamás controlará una casilla negra y viceversa. Entonces, cualquier cosa que está débil en casilla negra es especialmente sensible para las negras porque este alfil podría atacarlo y el otro no podría defenderlo, ¿no? La búsqueda de contrajuego, pues, cometió un error bastante discernible. Y como a lo largo de toda la partida de Carlsen nos ha enseñado, los puntos débiles deben ser atacados. Recuerdan cuando esta dama vino a F2 con la alfil en E3 para atacar el punto B6, pues ahora que F5 ha quedado débil, pues se lanza el ataque. Ya está amenazando con rayos X al peón, haciendo que la dama esté sobrecargada, que no pueda defender tan bien E5 y C5. Lo mismo sucede con el peón de B6, todo en negro, en casillas negras, que no puede defender tan bien C5 y A5. ¿Qué amenazan? Si por ejemplo hace una jugada nuevamente inútil que no sirve para nada, pues podemos hacer alfil por caballo, liberando con ganancia de tiempo el ataque de la torre sobre el peón. No puede tomar de dama en C5 porque tras el cambio de dama se pierde el peón de 5. Tampoco se puede hacer torre por porque seguiría caballo B3 atacando torre. Cuando salga la torre le cambio las damas como el peón de B5. Y tras B por C5 seguiría simplemente, es decir, sigo tocando la debilidad, sigue defendiendo, sigue tocando la debilidad, sigue defendiendo, y ahora el otro punto débil es el que cae tras dama por A5. Los puntos débiles atraen la combinación, entendiéndose como combinación una serie forzada de jugadas, así lo definió Botvinnik, una serie forzada de jugadas lo definió Lasker, una serie forzada de jugadas que nos llevan a un fin que nos conviene. Todo giró alrededor de gira en esta variante alrededor de las casillas débiles, pero la posición de Aronian empezó a hacerse crítica tras debilitarse una casilla negra. Por supuesto, esto Aronian lo sabe 100 veces mejor que yo, y me he quedado corto.
pero es lo que nos sucede a todos cuando un rival como Carlsen está aumentando la presión y típicamente como un pulso termina quebrando a su rival, provocando el error y es implacable aprovechándolo. Torre 1, buena jugada. Primero tenemos que reconocer la debilidad de E5 y una vez que la reconocemos nos sale fácil. Trata de sacar esa debilidad de E5 avanzando E4 porque E4 está igualmente débil porque tras la toma F por E. F por E, miren que no puede tomar de caballo, puede, pero no sería conveniente, caballo por, si se cambian damas, luego pierde el peón de B6, F por E4 y ahora viene, y no es una casualidad, viene este desastre en la diagonal H2B8 que está en casilla negra. Por eso terminó F por E4 y ahora pues tras alfil por, torre por, caballo por E4 tiene mejor posición y peón de más. Dama E5 parece ser que mete presión sobre el caballo y la torre que está detrás, pero tiene otro recurso táctico, torre C-E3, en que el peón de C4 es intocable porque sería caballo de 2 con ataque doble. La torre atacaría a la dama, el caballo atacaría a la torre, por lo tanto la dama cuando se mueva se pierde la calidad, digamos dama de 4 o parecido, caballo por, dama por, bueno, para dama de 4 mejor me como un peón, dama por D5, caballo por, dama por, con calidad de menos y posible. Todavía podría intentar resistir esta posición, creo que sería mejor esto que la que jugó, pero su posición es mala, muy mala. Pues a torre C3 bajó la torre que estaba atacada y nuevamente con este peón no tiene por qué defenderse. Lo primero que tiene que hacer Carlsen es lo que se llama limpiar su posición. Por ejemplo, a este rey le podría caer algún jaque en alguna parte, en la octava, pues me doy un aire antes de iniciar ninguna acción positiva. Además, cuando somos el bando fuerte, es bueno que nuestros peones, en la lucha de caballo contra alfil, nuestros peones estén en casillas del color contrario, porque de esa manera le quitamos movilidad hacia el alfil. Si somos el bando débil, pues no nos conviene eso mismo, porque el alfil, que es más débil por la razón que sea, pues empieza a atacar esos peones y los captura. Muy bien, dama C7, ahora sí se amenaza dama por peón, ahora que lo he descubierto, caballo de 2 no solo defiende al peón, sino que amenaza cumplir uno de los sueños de una torre, que es llegar a séptima, octava fila, en este caso la séptima. Trata de pelear la columna, pero como está el punto de 7 controlado 3 veces, es posible hacer torre de 7 de todas maneras. Torre por, y la posición del blanco no solo tiene peón de más, sino que es muy superior con esa torre tan activa que toque a G7, donde está el rey cercano. Así que lo que sigue es traer la dama hacia el centro con idea de dama E5 y aumentar aún más la presión, ajustar aún más las tuercas y el peón pasado podría decidir. Trata de cambiar las torres, por supuesto, esta torre es mucho más activa que la de E7. ¿Hacia dónde la movemos? A un lugar que ataque la debilidad del contrario. Ahora el peón de B6 nuevamente está bajo ataque, se amenaza dos veces con torre y dama, con torre C5 logra interponer la acción de la dama sobre el peón de B6 a la vez que la dama lo defiende, pero nuevamente, y este es el monotema de esta partida, las piezas deben dirigirse a los puntos débiles del rival. Ya hemos definido que es un punto débil, B6 es un punto débil, dama B3 toca en B6 y no hay manera humana de defender ese peón que está atacado dos veces, defendido solo por una. El alfil de casillas blancas no puede defenderlo y la torre no es una casilla buena para defenderlo, con lo cual la partida básicamente se termina pues con dos peones más, pues ya es suficiente. Pues aquí decidió Aronian que había tenido suficiente en esta partida, que había sido derrotado de una manera slow and beautiful y abandonó. Grandísima partida de Magnus Carlsen, típica de su estilo, que les recomiendo que la vean con detenimiento y disfruten y aprendan. Pues hasta la próxima, amigos, espero que les haya gustado esta partida. Un abrazo y nos vemos pronto.